En este vídeo seguimos avanzando sobre el quinto tema del curso de programación y lo que haremos ya es empezar con la sintaxis propia de orientación a objetos en Java. Hasta ahora lo que habíamos hecho es hablar de forma teórica sobre la programación orientada a objetos, pero es a partir de este vídeo donde empezaremos ya con la sintaxis de Java aplicada a la orientación a objetos. Como ya hemos dicho muchas veces, Java es un lenguaje orientado a objetos y de hecho está muy fuertemente orientado a objetos, ya que en Java realmente todos son objetos. Por lo tanto, un programa en Java consiste en construir distintas clases. Esas clases sean las fábricas de los objetos de nuestra aplicación. Entonces, el objetivo final al crear una aplicación es crear estas clases y utilizarlas para que representen de forma correcta el problema que queremos resolver. Y las clases básicamente las podemos dividir en dos tipos. En primer lugar tendríamos las clases que definen tipos de datos, que serán la mayoría de las clases que utilizaremos, donde definiremos una serie de atributos y unos métodos, tal y como hemos visto ya en la parte teórica. Un objeto lo definiremos a través de unos atributos y unos métodos que indicarán qué podemos hacer con ese objeto. Entonces en Java la mayoría de clases serán de este tipo, pero luego hay otra clase que realmente es el programa. En este caso es la clase que contiene el main. Entonces en Java, cuando tengamos un programa con muchas clases, al final lo que tendremos es una clase que tiene un main, que es la que iniciará el programa, y a partir de ahí ese programa utilizará el resto de clases para su ejecución. Entonces esas clases representarán objetos que interactuando entre ellos, al final resolverán el problema que se haya planteado. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde podemos ver la estructura básica de una clase en Java. Aquí estamos representando una clase como tipo de dato, ya que el main funciona de forma independiente. Entonces, a partir de ahora, siempre que creemos una clase para definir un tipo de objeto, lo haremos utilizando esta estructura. En primer lugar, en la parte superior tendremos el class con el nombre de la clase. Y además, opcionalmente, podremos poner el ámbito. A una clase le podremos poner como ámbito público o no poner nada. Si lo ponemos como público, esa clase podrá ser accesible desde cualquier otra aplicación, mientras que si no ponemos nada, únicamente será visible dentro de la estructura del propio paquete. Ya hablaremos de esto en detalle más adelante. Luego tendremos unas llaves y dos partes principales. En primer lugar, de la definición de los atributos y bajo la definición de los métodos. Entonces, los atributos de esa clase estarán definidos a través del tipo de dato, ya sea un entero, una string o cualquier otro tipo de objeto, y a continuación el identificador de ese tipo de dato. Por ejemplo, aquí podríamos tener una string nombre si fuera la clase persona. Y además, a cada uno de estos atributos también podemos indicarle de forma opcional el ámbito de ese atributo, es decir, desde dónde va a ser visible ese atributo de esa clase. Y en un par de diapositivas vamos a ver cuáles son esos ámbitos disponibles a la hora de declarar los atributos. Y bien, una vez tengamos declarados esos atributos, luego pasaremos con los métodos de la clase. En primer lugar tendremos los constructores, que nos servirán para crear instancias de esa clase, y finalmente otros métodos, como pueden ser los getters, los setters o cualquier otro método adicional que consideremos necesario. Entonces aquí básicamente la estructura que se os debe quedar clara es que en principio tenemos el nombre de la clase, luego una serie de atributos y luego una serie de métodos. Y bien, pasemos ahora a ver un ejemplo de clase en Java y poco a poco iremos viendo cada una de sus partes. Aquí tendríamos arriba de todo la declaración de la clase public class círculo. Tenemos una clase que se llama círculo y que es pública, es decir, puede ser accesible desde cualquier otra clase. Y luego a continuación aquí tendríamos los atributos. Fijaros que tenemos private, double radio, private string color y private int centro x, centro y. Cada uno de estos cuatro atributos, el double, la string y los dos enteros, conformarían lo que es el estado de la clase círculo. Entonces siempre que creemos una instancia de círculo, tendremos estos cuatro atributos que conformarán su estado. Dependiendo de los valores que tengan estos atributos, tendrá un estado u otro. Y luego a partir de aquí ya tendríamos los métodos. En primer lugar tenemos un constructor. ¿Cómo diferenciamos un constructor del resto de métodos? Pues porque tiene únicamente
el modificador de acceso public y a continuación el mismo nombre de la clase. Fijaros que tenemos public círculo y class círculo. Y a continuación, como es un constructor, debemos poner los paréntesis. Estos paréntesis podrán ir vacíos si el constructor no recibe parámetros o podremos añadir tantos parámetros como necesitemos. Incluso podríamos tener más de un constructor. De todos modos, este apartado de constructores lo vamos a ver en detalle también en otro vídeo. Ahora de momento, en este ejemplo, simplemente quiero que quede claro que este método se diferencia del resto porque es un constructor. Fijaros que aquí no indicamos ningún tipo de dato, lo único que hacemos es poner el public y el nombre de la clase. Y este método me sirve para crear una instancia de la clase círculo. No hay que poner un return, no hay que poner nada, simplemente para invocarlo lo haremos a través del new. Entonces ese new nos devolverá una instancia de la clase círculo. Y en este ejemplo en concreto, cada vez que creemos una instancia, un objeto de tipo círculo, lo que hará será poner como valor de radio 50, como color el negro, y tanto centro X como centro Y pondrá un 100. Entonces, siempre que creemos una instancia de la clase círculo a través de este constructor, en principio tendrá esos mismos valores. Y bien, más abajo tenemos una serie de métodos adicionales. En primer lugar tenemos un public double getRadio, que lo único que hace es devolverme el radio. Entonces, a este método se le denomina getter, ya que lo que hace es devolver el valor de alguno de los atributos de la clase. En este caso estamos obteniendo el radio. Fijaros que aquí los atributos de la parte superior son todos privados, por lo tanto, no son visibles desde ninguna otra clase externa, incluso aunque estén en el mismo paquete. Por lo tanto, yo no puedo acceder a radio, ni a color, ni a centro X, ni a centro Y a través de la instancia. Lo deberé hacer a través de los métodos públicos, en este caso getRadio. Por lo tanto, si yo tengo una instancia círculo que se llamará C1, para obtener el radio de esa instancia C1 lo que haría es C1.getRadio y ese método me devolvería el radio de la instancia C1, que si no lo he modificado, pues en este caso sería 50. Luego tenemos un método muy similar, pero en este caso setRadio, que recibe un parámetro de tipo double, al cual le llamamos nuevo radio. Entonces, ¿qué hace este método? Pues asignar al radio del objeto, de la instancia, ese nuevo radio que recibimos como parámetro. A este tipo de método se le denomina setter porque está modificando el estado del objeto. Es decir, estamos modificando uno de esos atributos de forma externa. Si yo tuviera una instancia de la clase círculo, a través de este método podría modificar el radio de esa instancia, ya que ese método está modificando el valor radio de la instancia actual. Y aquí se debe tener en cuenta que siempre que construimos una instancia, siempre que construimos un nuevo objeto, ese objeto tiene su propio estado. Entonces tendrá una serie de valores en cada uno de sus atributos. A continuación tendríamos un método similar, en este caso decrece, que lo que hace es establecer el radio a él mismo dividido entre 1,3. Entonces realmente lo que está haciendo es un poquito más pequeño el radio. A continuación tendríamos otro método, public double area, que lo que hace es devolver un double con la operación de radio por radio multiplicado por mat.pi. Aquí estamos accediendo a la constante pi de la clase mat. Esta constante es estática y lo que hace es devolvernos el valor de pi. Por lo tanto, devolverá pi por r al cuadrado, que es el área del círculo. Entonces, siempre que invoquemos al método área a través de una instancia de círculo, nos devolverá el área de esa instancia de círculo. Y finalmente tendremos un método toString que nos devolverá una string y estará formada pues con círculo de radio concatenado con el radio, color concatenado con el color y centro concatenado entre paréntesis con los valores de centro X, centro Y. Entonces este método nos devolverá una string con los datos de ese círculo. Entonces, tal y como he dicho antes, pues en primer lugar tendríamos en la parte superior los atributos y luego los métodos. Y entre esos métodos pues tenemos un constructor, un getter, un setter, otro método que es muy similar a un setter, pero en este caso lo que hace es decrementar el valor del radio, luego un método que me devuelve el área y finalmente un método que me devuelve una string con información sobre ese círculo. Y bien, se debe tener en cuenta que esta clase por sí misma no hace nada. Entonces, para poder utilizar esta clase necesitaría un main que cree objetos de tipo círculo, que cree instancias de círculo, que es lo que tenemos en la siguiente diapositiva. Aquí tendríamos una aplicación que tiene un main, y este main lo que hace es crear un círculo. Al hacer círculo C1 igual a new círculo, estoy utilizando el constructor de la clase círculo, ya que aquí en principio estoy indicando el tipo de objeto que quiero crear un círculo al que llamaré C1.
y lo crearé a través de su constructor vacío. Aquí podría utilizar cualquier constructor que tuviera la clase círculo. En este caso solo tenemos uno, que es el constructor con los paréntesis vacíos. Por lo tanto, en C1 se guardará una instancia de la clase círculo creada con el constructor por defecto. Si volvemos a la diapositiva de antes, lo que hará será crear un círculo con radio 50 de color negro y con 100 y 100, tanto en centro X como en centro Y. Y eso es lo que tendremos a partir de ahora en C1. A continuación, a través de esa instancia C1, que es un objeto de tipo círculo, estoy invocando al método setRadio. Aquí no está bien porque está separado, voy a unirlo, y le estamos pasando un valor con decimales, en este caso 2,9. Entonces este método realmente lo que hará es acceder a la instancia C1 que hemos creado antes y utilizar el método setRadio. Entonces si vamos a la diapositiva anterior, lo que estamos haciendo es utilizar este método sobre una instancia que ya tiene unos valores, ya que lo he creado a partir del constructor. Entonces C1, que tenía 50 de radio, al utilizar este método, lo que hará será guardar en radio ese valor que está recibiendo como parámetro. Por lo tanto, estaremos modificando el radio del círculo. Y en vez de tener 50, en este caso tendrá 2,9. Por lo tanto, en C1 el radio ahora será 2,9. Y a continuación, si lo que hacemos es un systemo.println indicando los datos del círculo, dos puntos, y lo concatenamos con C1.toString, lo que hará será sobre la instancia C1 llamar al método toString. Entonces, si volvemos a la diapositiva de antes, lo que hará será mostrar pues círculo de radio 2,9, color negro y centro 100,100, añadirlo a los datos del círculo. Por lo tanto, después pondrá círculo de radio 2,9, color negro y centro 100,100 y terminaría. Entonces tendríamos un ejemplo de cómo una clase está creando objetos de otra clase. Y bien, pasemos ahora a ver el ámbito a la hora de declarar tanto atributos como métodos. En primer lugar vamos a ver el private y el public. Siempre que pongamos private es porque ese atributo o ese método únicamente será visible desde dentro de la propia clase. Es decir, no vamos a poder utilizarlos desde fuera, únicamente los verán los métodos de la propia clase. En el caso de antes, al ponerlo todo como privado, yo desde estos métodos sí que puedo acceder a radio, a color, a centro X y a centro Y, pero desde fuera no. Es decir, si yo ahora luego, en este primer programa, escribo C1.radio, me dará un error porque no es visible, es privado. Si pongo C1.color, lo mismo. Al ser privado, no puedo acceder a él. Si quisiera acceder, debería crearme métodos que me lo permitan, ya que los atributos son privados. Entonces, en la mayoría de ocasiones, lo que haremos será poner los atributos de una clase como privados para encapsular esa información y únicamente dejar visible al exterior aquellos atributos que queramos. Y únicamente se podrá acceder a ellos a través de métodos, tanto para ver su valor como para modificarlo. Y luego tenemos el public. Aquí estamos dando la máxima visibilidad tanto al atributo como al método, ya que podrá ser accesible desde cualquier clase, ya sea del mismo paquete o desde cualquier otro. Siempre que sea público, se va a ver desde cualquier lugar. En este caso, pues los métodos getRadio y area serían públicos y los podríamos utilizar desde cualquier parte. Es decir, siempre que creemos una instancia de círculo, podremos utilizar getRadio y area, ya que son públicos. Entonces aquí tendríamos un ejemplo de esos dos métodos. En ambos casos no se recibe nada y ambos devolverán un valor de tipo double. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde tenemos pues todos los modificadores de acceso disponibles. Aparte del public y el private, tenemos el protected, pero de momento no lo vamos a explicar, ya que esto se verá en detalle cuando veamos la herencia. Entonces, simplemente saber que hay otro modificador de acceso, pero veremos más adelante cómo se utiliza. Y además, también importante, si no ponemos modificador, se podrá acceder a ese elemento desde cualquier clase del paquete donde hemos definido la clase. Normalmente cuando tenemos un proyecto y lo tenemos en un paquete, tenemos muchas clases dentro de esa misma carpeta o de la estructura de carpetas. Entonces, siempre que sea del mismo paquete, si no hemos puesto modificador, es decir, si no hemos puesto nada, ni public, ni private, ni protected, será accesible desde ese paquete, pero no desde fuera. Y además, estos modificadores se pueden utilizar incluso en los constructores. Esto también nos servirá para limitar desde dónde se van a poder crear instancias de esa clase. Y luego además estos mismos modificadores los podemos utilizar para las clases.
Antes estábamos hablando de los atributos y los métodos, mientras que ahora vamos a hablar de la clase, es decir, desde dónde vamos a poder crear instancias de esa clase. Entonces aquí tenemos únicamente dos casos, poner public o no poner nada. Si ponemos public, se podrán crear instancias de esa clase desde cualquier parte. Mientras que si no ponemos modificador, es lo mismo de antes, únicamente podrán ser usadas esas instancias dentro del mismo paquete donde esté definida. Y en este caso, las clases sí que no podemos declararlas ni como privadas ni como protected, ya que una clase privada no tendría sentido porque no sería accesible desde ningún lugar. Y bien, pasemos ahora a hablar de los atributos de la clase. Los atributos o variables de instancia representan la información de cada objeto de esa clase. Y como siempre, pues se debe declarar el tipo de dato en concreto. Si el atributo es un entero, si el atributo es una string, si el atributo es un double o si el atributo es cualquier otro tipo de objeto. Entonces, siempre que definamos el atributo, en primer lugar tendremos de forma opcional el ámbito que hemos visto antes, luego el tipo y luego el nombre de ese atributo, que será el identificador de la variable. Aquí tendríamos pues el ejemplo que hemos visto antes de la clase círculo. Definimos los atributos, pues radio, que es de tipo double y es privado, el atributo color, que es de tipo string, también es privado, y finalmente dos atributos de tipo entero, que son centro X y centro Y, que ambos también son privados. Y luego tendríamos los métodos de la clase. Estos métodos van a definir qué operaciones se podrán hacer con las instancias de esa clase. Y como siempre, pues los métodos tendrán en primer lugar una cabecera y luego un cuerpo. Aquí en este caso, pues tendríamos el método public double area, cuyo identificador es area, no recibe ningún parámetro, devuelve un double y es público. Entonces este método lo que hacía era devolver el área del círculo sobre el cual hemos invocado al método. Y bien, luego tendríamos los getters y los setters, que son los métodos que se utilizan para consultar o modificar los atributos de la propia instancia. Entonces, en primer lugar tendremos los getters, que nos permiten obtener el valor de un atributo, y luego los setters, que lo que permiten es modificar el valor de un atributo en concreto. Aquí se debe tener en cuenta que no es obligatorio que todos los atributos tengan getters y setters. Va a depender de la propia aplicación tomar una decisión u otra. Una buena práctica siempre es poner los mínimos getters y los mínimos setters. Es decir, si no queremos que se pueda modificar un valor o no queremos que se pueda consultar, pues no ponemos el getter y el setter. Únicamente debemos poner los getters y setters que sean imprescindibles para el correcto funcionamiento de la aplicación. Entonces, cuando más restringidos están estos getters y estos setters, más encapsulados tendremos los datos. Entonces, aquí tendríamos pues dos ejemplos de getters y setters. En el de la izquierda simplemente tenemos el getter y setter típico, en el cual estamos obteniendo el valor del radio y modificándolo, pero además estos getters y setters podrían estar programados para que cumplan una serie de restricciones. Por ejemplo, en el caso de la derecha, el getter pues siempre es el mismo, devolvemos el valor, pero en el setter estamos haciendo una comprobación. Entonces este setter lo que va a permitir es que nunca pueda ponerle un valor negativo al radio, ya que cuando intentemos modificar el radio, comprobará si ese valor que estamos recibiendo como parámetro, nuevo radio, es mayor o igual que 0. Entonces, si es mayor o igual que 0, modificamos el radio, pero si no lo es, lo que hace es poner el radio a 0. De este modo, aunque queramos, es imposible poner un radio negativo al círculo, porque el radio únicamente lo podemos modificar a través de ese radio, ya que es privado. Entonces, siempre que creemos una instancia de círculo y queramos ponerle un radio negativo, no vamos a poder, es imposible, porque el propio método no me lo permite. Entonces aquí podemos ver ya una utilidad clara de este setter. Y bien, para repasar lo que hemos visto, pues vamos a ver esta última diapositiva, donde vamos a clasificar los distintos métodos que tenemos en una clase respecto a su función. En primer lugar tendríamos los constructores, que son los que me permiten crear un objeto, las instancias de ese objeto. Luego tendríamos los modificadores o setters, que modifican el estado de esa instancia. Los getters, que nos permiten obtener los valores de esos atributos, es decir, nos permite conocer el estado del objeto. Y finalmente métodos de clase, que nos permiten realizar cualquier otra operación adicional sobre esa instancia. Aquí tendríamos pues dos ejemplos de constructores. En primer lugar, un constructor vacío y luego un constructor el cual recibe pues un double, una string y luego dos enteros. Entonces, a través de este constructor realmente podríamos crear un círculo con los valores que le pasemos como parámetro. De todos modos, más adelante ya veremos más ejemplos de constructores.
Y más abajo tendríamos un getter que me devuelve el valor del radio y un setter que asignará al radio el valor que le pasemos como parámetro. Y finalmente un método de clase que en este caso obtiene el área de esa instancia. Y bien, y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo lo que haremos es repasar todo esto a través de este mismo ejemplo, pero viéndolo dentro de Visual Studio Code. Así podremos hacer algunas pruebas y algunas modificaciones para poder asimilar bien todos los conceptos que acabamos de ver ahora. Pero bueno, eso ya, como digo, en el siguiente vídeo.